somos espíritu. Y de eso se trata lo que quiero compartir hoy. Porque es la realidad. Somos espíritu. Hay vasta información en la Biblia, hay información a lo largo y a lo ancho de todas las escrituras donde dice que nosotros en realidad somos tripartitos, y yo he enseñado mucho de esto y hoy no quiero hablar de eso. Pero hemos hablado y compartido durante mucho tiempo de que el ser humano encierra en sí tres grandes áreas. El ser humano es un espíritu, es un alma y es un cuerpo. Del alma y del cuerpo no me voy a ocupar hoy porque tenemos demasiada información y hemos compartido durante mucho tiempo sobre eso. Hemos hablado de lo que significa el ser humano como un alma y también como un cuerpo. Y también hay abundante información al respecto en todos los medios, todos los profesionales nos hablan, nos acercan, y hasta la ciencia. La ciencia también dictaminó, determinó, comprobó que el hombre tiene un espacio interior, que el hombre es un ser espiritual, que no solamente es un ser emocional, no solamente es un cuerpo, esa cáscara que nosotros vemos, sino que también hay adentro algo, un núcleo, un ser interior. Algunos lo llaman un ser interior, otros lo llaman de diferentes maneras. Pero la Biblia, la razón de nuestro fundamento, el fundamento que nosotros abrazamos, nos dice de que eso se llama espíritu, y que el hombre, aunque lo niegue, aunque lo tape, aunque lo oculte, no deja de ser un ser espiritual. Y es por eso que en esta tarde les hablamos de eso. Somos espíritu. Y ahí donde usted está lo puede repetir conmigo y puede decir: soy espíritu. No solamente soy un cuerpo y un alma, con sus tres grandes divisiones, mente, voluntad, emociones, sino que hay algo más, y de eso les quiero hablar. La Biblia nos cuenta que después de la creación, después que Dios creó todas las cosas, podemos notar que sucedían dos cosas en Dios mismo como creador. Dice la Biblia que cuando Dios separó el agua de la tierra y llamó a las aguas mares y a la tierra, a lo seco, tierra, dice que cuando Dios vio eso, vio que era bueno. Y entonces automáticamente como creador, a cada una de las cosas le puso un potencial dentro, en su interior, para que ese potencial pueda crecer y pueda expandirse y pueda ser más que eso. Entonces la Biblia nos cuenta que también creó el sol como la lumbrera mayor y la luna como la lumbrera menor y las estrellas para que alumbren de día el sol y para la noche la luna y las estrellas, y vio que era bueno. Y entonces dice la palabra que Dios dijo: esto es algo bueno. Dios lo veía como algo bueno, le puso tanto potencial en su interior que Dios entonces le dijo a la tierra que produzca hierba. Y la Biblia nos cuenta que fue la tierra la que produjo hierba, la que produjo frutos. Todo lo que ustedes ven, todo lo que vemos nosotros, fue la tierra. Dios le dio la libertad a su potencial para que lo suelte, y entonces la tierra produjo hierba verde, frutos, y estableció que dentro de cada fruto esté la semilla, su propio potencial. O sea, Dios derramó el potencial en la tierra, y la tierra tenía que producir y generar, y después lo que generaba también tenía que producir y generar, porque Dios es un Dios productivo. Por eso Dios se lleva tan mal con los vagos, porque Dios es un ser productivo y proactivo. Y la Biblia nos dice que cuando Dios vio eso, dice que lo vio que era bueno. Entonces dice que agarró a los mares, donde había depositado un potencial creativo, y le dijo a los mares que pueda crear todas seres de alas y que pueda crear todos los monstruos marinos y los peces del mar. Y entonces las aguas y los mares crearon los grandes monstruos marinos, las aves aladas, todo lo que usted ve de aves, toda la creación monumental que está dentro de un océano, dentro de un mar, dentro de un río.
lo creó los mares porque Dios le puso potencial dentro para que eso mismo, esa fuente, se pueda multiplicar. También Dios volvió a decirle a la tierra: tierra, tenés demasiado potencial, ¿sabes una cosa? Producí los seres vivos. Y la Biblia nos dice que la tierra produjo a los animales, y produjo a los animales según su especie. Cuando Dios vio eso, vio que era bueno, y entonces tomó una decisión que tiene que ver con lo segundo que sucedió ahí. Lo primero es que Dios vio que era bueno y que existía un potencial, pero lo segundo, Dios tuvo un deseo. Y entonces habló a la cuna del potencial, porque se habló a sí mismo. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios se habló a sí mismo. Y entonces creó a todos los seres humanos, creó a Adán como el primero, pero lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. El diseño del Creador fue ese: hacer una criatura cuyo rasgo característico lo eleve por encima de toda la creación. Y ese rasgo característico fue que Él compartió su esencia con la humanidad. No lo hizo como los demás, lo puso por encima de todo lo creado, porque automáticamente la Biblia nos dice que cuando Dios vio al hombre y cuando lo creó, entonces dice que Él vio que era bueno en gran manera. O sea, cuando hizo al hombre dijo era bueno en gran manera. Dios compartió su esencia con el hombre. Dios compartió su esencia de creador. Dios le compartió de sí mismo y lo hizo un ser espiritual, porque Dios es espíritu, y lo dice toda la Biblia. Ahora en Génesis, en el capítulo 2, y por eso estoy yendo a la raíz, para que entendamos el fundamento. En el capítulo 2, verso 7, va a relatar cómo sucedió eso. Recuerden, Dios creó los mares y le puso potencial creador adentro para que haga. Dios hizo la tierra y le puso potencial para que haga. Pero Dios hizo al hombre y le puso el potencial él mismo. Pero veamos cómo fue. Génesis capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz, sopló en él su matriz, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otra traducción dice: y recién ahí el hombre fue un ser vivo. La Nueva Traducción Viviente dice: y el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea que el hombre pasó a ser un ser viviente cuando recibió el Espíritu de Dios, el hálito de vida, el aliento, el soplo de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Y entonces el hombre se transformó en un ser vivo, en un ser que tiene una cáscara llamada cuerpo, que tiene un alma interior donde están sus emociones, sus sentimientos, su capacidad de pensar, su razonamiento, pero también en el núcleo más interno hay un lugar que se llama espíritu del hombre, que tiene conexión directa con la matriz, que es el Espíritu de Dios. La Biblia textual dice que Elohim modeló al hombre de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser. No era, llegó a ser. La Biblia textual dice que se convirtió, y Torres Amat dice quedó hecho un ser viviente. Es entonces que llegamos a la conclusión de que el hombre es un ser espiritual.
y como ser espiritual tiene características notables, y yo solamente le quiero marcar 3 porque no tenemos tiempo. La primera gran característica es que el hombre hecho a imagen de Dios, el hombre que es un ser espiritual, es racional y distinto a todos. Sí. ¿Qué nos hace distinto de los animales? ¿Qué nos marca la diferencia entre todo lo creado? La razón, la capacidad de entender algunas cosas, más allá que los animales también, pero lo cierto es que los animales se manejan por instinto, tienen un instinto animal. Pero el hombre tiene la capacidad interior de llamarse a la reflexión, tiene la capacidad interior, tiene en sí mismo un lugar llamado espíritu que lo hace diferente a todo porque tiene la capacidad de Dios. Alguien dijo que ningún estado de locura prevalece en el tiempo, es la razón la que tiene la continuidad, razón, facultad de discurrir el entendimiento, argumento o la demostración de las cosas, discurrir, reflexionar, pensar, hablar algo, aplicar la inteligencia. Esa es la gran diferencia. Razonar, pensar. El hombre entonces es un ser espiritual que tiene la capacidad de Dios. Y entonces se gobierna a sí mismo bajo los principios de Dios. Y porque es un ser espiritual, ya no se maneja por un instinto animal. ¿Cuál es la gran diferencia entre un hijo de Dios y aquel que no es? Que el Espíritu de Dios lo pueda manejar, lo pueda gobernar. ¿Qué nos separa de la locura? ¿Qué nos separa de lo instintivo, de lo animal? Es el Espíritu de Dios. Es por eso que si nosotros no nos dejaríamos gobernar por el Espíritu de Dios, seríamos seres instintivos. Entonces haríamos las cosas por instinto, sin mediar, sin pensar, y eso es lo que nos pasa, eso es lo que vemos. Personas que le empiezan a dar rienda suelta a su ser, su instinto natural, sin dejar que el Espíritu de Dios gobierne su vida, y entonces hacen cualquier cosa. La cultura de hoy es: hacé lo que sentís, no importa las consecuencias, hacé lo que sentís. Así son los animales. Es el animal que se alza en celo contra otro y va y hace lo que está programado para hacer, pero el espíritu del hombre, el espíritu de Dios se conecta y dice: eso no es correcto, no lo hagas, vas a destruir una familia. Pero en esta cultura de que hacemos cualquier cosa, total, no importa. En este ser animal que va dejando de ser un ser espiritual, ¿qué nos separa? ¿Qué separa entre uno y el otro? Es que el Espíritu de Dios pueda funcionar en tu vida, pueda manejar tu vida, pueda guiarte. Entonces sos distinto, no sos como un animalito que va a hacer las cosas porque sencillamente la naturaleza se lo pide. Claro que tengo ganas de matar a alguien. Claro que me siento indignado por la injusticia. ¿Quién no se siente indignado por lo que está pasando? ¿Cómo no nos sentimos indignados? ¿Acaso no tenemos ganas de ir y reaccionar salvajemente? Pero es el Espíritu de Dios que te dice: no es así. No es lo correcto. Y entonces te deja principios para que de alguna manera te sujetes a esos principios, para que ya no andes desbocado por la vida haciendo cualquier cosa. Si te vas de tu esencia, si dejas de ser un espíritu para que solamente te transformes en un ser animal que se maneja por impulsos, por reacciones violentas o por lo que le surge, si le daríamos rienda suelta a todo lo que pensamos, a todo lo que sentimos, ¿dónde terminaría el ser humano? Eso es lo que vemos. El egoísmo, la avaricia, que no separa lo correcto de lo incorrecto. Entonces el hombre deja de tener razón en lo que hace, porque busca explicaciones que no están en Dios, y entonces deja de ser un hombre, un ser espiritual. El apóstol San Pablo, cuando habla de esto, dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado
para aquellos que en Él confían, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos en nuestro interior la capacidad de que Dios nos muestre todas las cosas, que Dios nos revele todas las cosas. Y entonces ya no nos tendríamos que angustiar tanto, ¿sí? ya no tendríamos que enojarnos tanto, ya no tendríamos que reaccionar como reaccionamos, porque el Espíritu de Dios nos revela, es un ser activo y nos muestra lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Por eso el apóstol también San Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, el hombre carnal, el hombre animal. Ese hombre que se degrada a sí mismo y deja de cultivar su ser interior, su vida espiritual, y se transforma sencillamente en un ser animal. Lo que lo diferencia entre el animal y un ser espiritual es precisamente eso. El ser humano no fue creado como el animal, fue creado a imagen de Dios, y eso lo hace distinto, lo pone por encima de absolutamente todo. Pero dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no percibe porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso te hace diferente. Eso te hace diferente inclusive a aquellos que no están en contacto con el mundo espiritual. Porque vos ya no te manejás por instinto, te manejás por la revelación que Dios te puede hablar y te puede instruir y te puede enseñar y te puede hablar del futuro. Es Jesús que le dice a los discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad sobre ustedes, Él los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de lo suyo propio, sino que hablará de las cosas que habremos escuchado del Padre, el Espíritu de Dios. Es Jesús diciéndole a los discípulos, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará a mí cuando les haga saber todas las cosas. Mi querido amigo, hay una gran diferencia. Cuando sos un ser espiritual, Dios hablará contigo en lo oculto, en lo privado, en lo interior, y te hablará y te enseñará y te mostrará tu futuro y te dirá todo lo que va a suceder y todo lo que va a pasar. Por eso dice Colosenses, el apóstol San Pablo, cuando yo escuché de ustedes, no dejo de orar día y noche, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso, ser espiritual es ser inteligente. Parecería que no coincide, que no convive, pero un hombre espiritual es un hombre inteligente. Porque tiene la capacidad innata en su interior, la esencia del Dios creador que lo guía, que lo lleva por el camino. Para los tiempos que corren, para los desafíos que tenemos por delante, ¿cómo necesitamos transformarnos en seres espirituales? Pero si yo cuando nací en la iglesia, ser espiritual era ser un androide. Ser un espiritual era hablar raro, vestirse raro, y hablar con voz impostada en Reina Valera 1960. Los espirituales de mi iglesia te hablaban de oísteis y visteis, como si Dios me hablara el castellano argentino. Ser espiritual parecía hacer ciertas cosas, sin embargo la Biblia nos enseña a ser espiritual es ser inteligente, utilizar la razón. Y es Dios que puso la naturaleza en tu interior, el Dios que conoce todas las cosas. Él te guiará a toda verdad. Y ahora que estás desorientado, y ahora que no sabes qué hacer con tu trabajo, con tu negocio, con tu familia, si sos un ser espiritual y te conectás a la fuente, Dios te revelará todas las cosas. Habrá conocimiento, inteligencia para tu vida.
si sos un ser espiritual, lo segundo que va a pasar y lo segundo que tenés que tener claro es que como seres espirituales tenemos necesidades básicas. ¿Cuál es la necesidad básica? Es el espacio interior que tiene forma de Dios porque Dios lo diseñó a su forma. Y que cuando no la llenás de Dios, no hay forma de vivir en plenitud. Sí, mi amigo, tenés una necesidad básica en tu interior y es ponerte en contacto con el Espíritu de Dios. Algo que nada puede llenar, ni el dinero, ni la fama, ni la gloria, nada. Es por eso que el ser humano, cuando no se contacta con Dios, cuando no tiene comunión con Dios, cuando no se comunica con el Espíritu de Dios, es el ser más vacío, solitario. Ahí se experimenta la agonía, la tristeza, la frustración. El libro de los Romanos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo, dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Espere que se lo explico. Si somos espíritu, y si Dios espíritu se comunica a mi espíritu, en nuestro interior hay un clamor constante que dice Abba Padre, que es papito querido. En una señal de confianza, en una señal de confort, en una señal de decir estoy en las manos de papá. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. O sea que cuando empezamos a caminar en temor, cuando empezamos a tener miedo, cuando empezamos a sentir pánico, cuando ya no estamos tranquilos ni en paz, es porque el Espíritu de Dios dejó de gobernar mi ser y empieza a crecer mi ser animal. Es Jesús durmiendo en la gran tempestad. ¿Cómo se puede ser tan inconsciente de dormir en semejante tragedia? ¿Cómo se puede roncar? Permítame decirle, los discípulos vieron a Jesús dormir profundamente y trataron de solucionar el problema y cuando no pudieron más, fueron y le dijeron, maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Y dice que Jesús le dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Dónde está su fe? El Espíritu se comunica a nuestro espíritu y nos dice que todo va a estar bien, mi hermano. Y por más que las cosas no se hagan como vos querés, y por más que Dios está desarticulando todo tu destino, todo lo que vos creías que era seguro, todo lo que vos estabas tranquilo y confiado, de golpe todo se cambió, todo se modificó. Pero es Dios el que está al control. Pero necesitas en tu espacio interior tener esa comunicación, esa comunión que te dice Ángel, Pedro, Juan, como te llames, tranquilo, todo va a estar bien. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, si conocieras el regalo de Dios. Cualquiera que bebiere del agua de esta que venís a buscar va a volver a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. Cuando el ser humano cultiva su ser interior, su espíritu, y se comunica con el espíritu de él, se comunica con Dios, hay un río en su interior, hay un fluir de alegría, de gozo. Muchas veces la preocupación y la angustia nos gana. Pero ahí, cuando empezás a temblar, cuando empezás a sufrir, cuando la ansiedad te gana, cuando el dolor, cuando todo lo que te rodea, es hora de ir al Espíritu y conectarte. ¿Por qué? Porque Jesús también le dice a la samaritana, mas la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan. Dios es espíritu. Jesús le está diciendo a la samaritana, mirá, tenés un tema acá. Dios es espíritu, no es carne, no es alma, no es cuerpo. Dios es espíritu.
y los que le adoran van a tener que cultivar su ser espiritual. Y hoy se habla mucho de ser espiritual y hay algunos que le llaman una cosa y otra, pero lo concreto es que todos, hasta los que están confundidos al respecto, llegan a la tremenda conclusión de que tenés una necesidad espiritual básica y que a no ser que te conectes con el espíritu de tu Creador, todo lo que es angustia, todo lo que es miedo te va a paralizar. Es por eso que Jorge nos contaba que todos los del equipo decían, pidámosle a Dios, pidámosle a la Virgen, busquemos esto, busquemos lo otro, porque el ser humano al final de su camino o en el medio de su camino tiene una necesidad interior que nada ni nadie lo puede suplir. Es la necesidad de conectarte con la fuente, con tu Creador. Y Jesús le dice a la samaritana, una mujer que había tenido 5 fracasos matrimoniales o 5 maridos, o póngale como quiera, Jesús le dice a la mujer, si usted conociera el don de Dios, tendrías en tu interior una fuente de alegría, de gozo, cambiaría tu angustia, cambiaría tu estado. La religión te destruye, pero el Espíritu de Dios te da vida, gozo, alegría, sos feliz. Feliz. El ser humano es feliz cuando se transforma en un ser espiritual. Se da cuenta que nada llena ese espacio interior. Es por eso que los alguaciles, cuando fueron a escuchar, a aprender a Jesús, volvían diciendo, jamás hombre alguno nos ha hablado como este hombre. Y Jesús estaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto les habló acerca del Espíritu, fíjese lo que dice, del Espíritu que recibirían los creyentes. El Espíritu Santo quiere decir que cuando el hombre es un ser espiritual, es un ser feliz, feliz, a pesar de. Yo sé que vos me estás escuchando y estás diciendo, pastor, no se puede ser feliz en medio de esto. Sí se puede. Sí se puede. ¿Se puede dormir en la tempestad como Jesús? ¿Se puede? Claro que sí. Porque de tu interior hay algo que el alma no entiende, hay algo que el cuerpo tampoco, hay algo en tu interior, en tu núcleo más profundo. Dice el apóstol, porque Dios es espíritu y Él da testimonio a nuestro espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu, no hay dudas al respecto. Sin limitaciones humanas, sin limitaciones, sin parámetros. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu. El viento lo escuchas, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo, que nace del agua y del espíritu. No está sujeto a leyes físicas. El hombre espiritual no está sujeto a leyes físicas. No importa lo que suceda, porque Dios tendrá la solución a tu vida. Y pensar que a mí me vendieron que ser espiritual era mantener posturas místicas, era cumplir dogmas y secretos. Ser un hombre espiritual, ser una mujer espiritual, es conectarte a la fuente. Por eso nos deprimimos y nos caemos, nos angustiamos, sufrimos, porque no podemos llenar ese espacio interior, esa sed interior. Por eso David le dolió tanto cuando por alguna razón, un error lo apartó del Espíritu de Dios y se dio cuenta que su espíritu no se comunicaba con Dios. Y no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros durante nuestra retórica hablamos de la gloria. No, tiene que hablar de esa comunión profunda. Dice que David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba diciendo, me puedes quitar el reino, no me importa, me puedes quitar la riqueza, no me importa, pero si me quitas tu espíritu, si yo no logro comunicarme con tu
espíritu estoy sonado. Por eso tus angustias, por eso tus miedos, por eso tus quebrantos, solo se silencian cuando cerrás la puerta de tu cuarto, cuando te vas a ese lugar íntimo, cuando te arrodillás, te postrás, tu corazón ante Dios, y entonces el Espíritu de Dios se comunica con tu espíritu, porque ese es el punto de contacto. Y entonces en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la traición, en medio de la soledad, en medio de todo lo que te pasa de golpe, el Espíritu de Dios se comunica con tu ser interior y te dice: Ángel, tranquilo, Juana, Ana, tranquila, yo estoy y sigo al mando. Gloria a Dios. Yo he temblado en un ascensor de miedo. Me acuerdo como hoy en un edificio estaba tomando un ascensor para llegar al despacho de un abogado que tenía la espada en la mano para cortarme la cabeza, literal. Ese ascensor recorrió 7 pisos. Y dentro de ese ascensor yo, menos mal que nadie entró, porque se hubiera asustado. Pero dentro de ese ascensor yo iba derramando mi corazón ante Dios y diciéndole: Dios, solo vos podés ayudarme. Era mi ser interior, era mi espíritu comunicándome al Espíritu de Dios. Era el teléfono rojo de presidente a presidente. Ayuda, SOS, SOS, ayúdame. Y esa paz que inunda nuestro ser, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no me dijo: mi siervo, porque esos son los religiosos. Miren, nos enseñaron, nos distorsionaron, nos arruinaron muchas veces. Yo siempre suelo decir que Dios es más normal de lo que muchos anormales se imaginan. Y de repente Dios sencillamente me dijo: todo va a estar bien. ¿Con qué paz entré a esa reunión? Qué diferente que fue. Qué diferente fue enfrentar cada día de mi vida cuando yo logré llenar ese espacio interior primero, antes de ir a trabajar, antes de ir del abogado, lo primero fue cerrar la puerta de mi cuarto y en mi ser interior, espíritu con espíritu. Imagínese que usted tiene esa necesidad. Usted se está conectando a la fuente que creó el universo. Usted está creando fuente a la fuente inagotable de recursos. Usted se está conectando a un Dios que no tiene limitaciones, a un Dios que conoce lo que pasó el año que viene. Oiga, si estamos atolondrados con nuestro futuro y qué va a pasar, y la gente me llama y me dice: Ángel, vos que la tenés clara, ¿qué va a pasar? ¿Qué sé yo qué va a pasar? Y todos están angustiados. ¿Y qué va a pasar? El 2021 dicen que va a ser peor que el 2020. Y los impuestos y los negocios. La OMC dijo que el mundo, que era más de un 30%. ¿Qué vamos a hacer con nuestros negocios? No lo sé. Lo único que sé, que cada vez que mi espíritu está en una relación estrecha con Dios, que ese espíritu, esa conexión no es carnal, eso no es natural, eso es sobrenatural. Él me dice una sola cosa: tu futuro está en mis manos. Y entonces sé que todo estará bien. Somos espíritu. Eso nos hace diferentes, distintos. No somos como los animalitos que andan haciendo cosas por instinto, no. Tenemos necesidades básicas y es encontrarnos con la fuente, nuestro creador. Y número 3, podemos ser invencibles. Sí. Y te voy a explicar por qué.
Hasta lo que yo sé, nadie estuvo peor que yo, pero no lo digo por orgullo ni por soberbia, no. Hace 30 años atrás, mi vida era una ruina, un desastre, igual que la tuya por ahí. ¿Cómo salí adelante? ¿Por qué salí adelante? ¿Por qué el ser humano tiene esa capacidad? Porque te podés volver invencible, como Dios. ¿Y de dónde saco eso? No es una exageración, ni una ostentación. No estoy hablando de lucecitas de colores, ni de espejos de colores. Estoy hablando de lo que dice toda la Escritura. Dice el apóstol San Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, verso 17, que el que se une al Señor, un espíritu, no dice otra cosa, un espíritu es con él. El que se une al Señor se transforma en una unión invencible. Por eso te dije al principio, somos espíritu. Somos espíritu. Y la única unión que se puede dar con Dios es en el espíritu. Tu alma es la que negocia con el pecado. Tu cuerpo reacciona por simplemente quien gobierna. La conexión con Dios es solo en tu espíritu. Y Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Podés llegar a unirte tanto a Dios y podés llegar a ser tan uno con Él, que eso puede hacer una unión imposible de parar. Porque eso es participar de su naturaleza divina. O sea, unirme con Dios es participar de la naturaleza divina. Es ser uno con Él. Jesús y el Padre eran uno, y Jesús por eso tenía el 100% de efectividad, donde en la crisis, en los problemas, Él vencía. Jesús le dijo a los religiosos de su época, el Padre y yo somos uno. O sea que el secreto estaba en que ellos eran uno. Jesús dijo en su oración por todos nosotros, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está hablando del secreto de la victoria, ser uno con Él. Es como que Dios está diciendo, si vos te unís a mí y somos uno, nadie te puede detener, nadie te puede derrotar, nadie te puede parar porque sos Dios. Dios en vos. Y cuando vas y cuando caminas y cuando te desarrollas, ya no sos vos, es Dios. ¿Y quién puede parar a Dios? Jesús orando también en San Juan dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. La gloria que me diste en el mismo poder y en la misma autoridad y en la misma grandeza que Jesús se movía, te podés mover si te unís a Él. Porque Pablo dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora, escúcheme bien, ¿se podrá llegar a ser uno con Dios? ¿Se podrá llegar a una unión tan fuerte de ser uno con Dios? Que cuando usted vaya al mercado, usted se lleva a Dios con usted. Que cuando usted va al trabajo, usted lleva a Dios con usted. Que cuando usted se sienta en su casa, está Dios con usted. ¿Se podrá llegar así? Jesús dijo algo interesantísimo. Dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. El mundo no cree por tu piripipí. El mundo no cree por tus dichos. Tus vecinos no van a creer por lo que hablas. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, el mundo se va a dar cuenta y va a creer cuando vea a Dios en tu vida. Uno en Él. ¿Será posible lograr? Hubieron hombres que lo lograron. Hombres como Enoc. La Biblia nos dice que caminó Enoc con Dios 300 años y no se aburrieron.
Enoc caminó 300 años con Dios y fue tal la unión que Dios se lo llevó para que no vea muerte. 300 años de constancia, 300 años y no se aburrieron. Vos no aguantás una semana, este aguantó 300 años. La Biblia nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminar, unirme a Dios, ser uno con Él, ser espíritu. Te lleva a vivir la experiencia de los caminantes a Emaús, que se dijeron uno al otro, no ardía en nosotros nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras y caminábamos por el camino, no ardía nuestro corazón. Cuando vos te comunicas con el Espíritu de Dios, tu corazón se llena de gloria, tu corazón se llena de alegría. No hay forma de no ser feliz porque te haces libre, aún en medio de este problema. ¿Cuándo vas a comprobar que es verdad, sino ahora? Yo quiero terminar, porque quiero que juntos veamos un pasaje muy mal interpretado, muy mal enseñado. Me refiero al texto de 2 Corintios capítulo 3, verso 17, que dice, porque el Señor es el Espíritu. Fíjese que la Escritura, yo no tengo tiempo hoy, pero a lo largo de toda, Dios es Espíritu. Esa es la regla, y nosotros somos espíritu también. El tema es la unión espiritual, espíritu de Dios, el espíritu del hombre. Cuando esa unión se da, la unión es invencible, porque sos vos y Dios. Vos y Dios. Dios y vos. Y a dónde vas, Dios y vos. Y a Dios, con Dios, todo es posible. Pero el apóstol San Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pare, porque este versículo me lo enseñaron para bailar, para gritar, para saltar adentro de los templos. No está mal, yo no tengo nada en contra de eso, pero te hablan de la libertad de adorar, de la libertad. Curiosamente, muchos de los que hablaban de esa libertad eran esclavos de sus pecados. Ahí está hablando de otra cosa. Dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sos un ser libre. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y serán verdaderamente libres cuando me conozcan a mí. Ahora el apóstol San Pablo sigue diciendo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, por el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, cuando te comunicas con el Espíritu, cuando te transformas en su ser espiritual, suceden tres cosas. Tres cosas. Sos libre. Nada ni nadie te puede atar. Sos libre de temores, sos libre de angustia, sos libre. Sos libre de depresión, sos libre del pecado. El Espíritu de Dios te hace libre del pecar. No negociamos con el pecado, no se negocia con el pecado porque sencillamente el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre se comunican y le dicen no al pecado. Hay libertad. Por eso Jesús decía que no podemos ser esclavos del pecado. Y lo rectifica Pablo, como dije, en varias de sus cartas. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y porque somos templo del Espíritu Santo no podemos ser esclavos del pecado. Donde está el Espíritu de Dios, en primer lugar hay libertad. Número 2, podemos mirar con claridad. Podemos mirar como en un espejo la gloria del Señor. No hay limitaciones para ver la gloria de Dios. Y número 3,
somos transformados de gloria en gloria. Por eso te dije que ese versículo fue muy mal enseñado, porque hay personas que te hablan de libertad y son esclavos de sus pecados. Somos transformados, somos cambiados, somos renovados, mejoramos. Cada día somos mejores. No nos quedamos en nuestro estado inicial porque somos transformados de gloria en gloria. Somos espíritu. Y frente a eso, nada ni nadie nos puede parar. Cuando yo entendí este secreto, entendí que nadie me podía poner límites, que ni siquiera mi situación me podía limitar, que ni la peor de las desgracias me podía quitar la felicidad, porque yo soy espíritu. Y yo, al estar conectado con Dios que es espíritu, Él y yo somos uno. Yo te invito en esta tarde noche a que te unas al Señor, a que te unas con Él tan fuerte que ya no sean dos, sino sean uno. Yo te invito en el nombre de Jesús que busques esa conexión interior, que ese ser espiritual que está dormido dentro de tu vida lo despiertes con salmo, con alegría, con palabra, con devoción, con oración, lo despiertes, porque a medida que el Espíritu de Dios va creciendo, tu alma va bajando. Y es por eso que el apóstol San Pablo dice en Tesalonicense, para que nuestro Dios, el Señor, haga la obra que tenga que hacer ustedes, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjese que no dice alma, espíritu y cuerpo, no dice cuerpo, alma y espíritu. El orden correcto, espíritu, alma y cuerpo. Quien gobierna es el que instruye, el que da las órdenes, y el resto obedece. ¿Qué te parece en esta noche si nos unimos al Espíritu de Dios y dejamos de escuchar las voces de los hombres, los diagnósticos de los hombres? Y entonces, cuando nos comunicamos, Dios nos dirá otra cosa, nos hablará bien, nos dirá que nuestro destino está en paz y que juntos podemos vencer todas las dificultades.